Días. El día de hoy vamos a leer La otra costilla de la muerte, cuento perteneciente al libro escrito por Gabriel García Márquez. Sin más preámbulos, comencemos. La otra costilla de la muerte. Sin saber por qué, despertó sobresaltado. Un acre olor a violeta, formaldehído venía, robusto y ancho desde la otra habitación, a confundirse con el aroma de flores recién abiertas que mandaba el jardín amaneciente. Trató de serenarse, de recobrar ese ánimo que bruscamente había perdido en el sueño. Debía de ser ya la madrugada, porque afuera en el huerto había empezado a cantar el chorro entre las legumbres y el cielo era azul por la ventana abierta. Repasó la sombría habitación tratando de explicarse aquel despertar brusco, inesperado. Tenía la impresión, la certidumbre física de que alguien había entrado mientras él dormía. Sin embargo, estaba solo y la puerta cerrada por dentro. No daban muestra alguna de violencia. Sobre el aire de la ventana despertaba el lucero. Quedó quieto un momento como tratando de aflojar la tensión nerviosa que lo había empujado hacia la superficie del sueño. Y cerrando los ojos boca arriba empezó a buscar nuevamente el hilo de la serenidad. La sangre arracimada se le desgajó en la garganta, en tanto que más allá, en el pecho, se le desesperaba el corazón robustamente marchando un ritmo acentuado y ligero, como si viniera de una carrera desembocada. Repaso mentalmente los minutos anteriores. Tal vez tuvo un sueño extraño. Pudo ser una pesadilla. No, no había nada de particular, ningún motivo de sobresalto en eso. Iba en un tren, ahora puedo recordarlo, a través de un paisaje. En este sueño lo he tenido, lo he tenido frecuentemente. De naturalezas muertas, sembrando de los árboles artificiales, falsos, frutecidos, de navajas, tijeras y otros diversos. Ahora recuerdo que debo hacerme arreglar el cabello. Instrumentos de batería. Este sueño lo había tenido frecuentemente, pero nunca le produjo un sobresalto. Detrás de un árbol estaba su hermano, el otro, el gemelo, el que había sido enterrado aquella tarde, gesticulando. Esto me ha sucedido alguna vez en la vida real, para que hiciera detener el tren. Convencido en la utilidad de su mensaje, comenzó a correr detrás del vagón, hasta cuando se derrumbó. Jadeante, con la boca llena de espuma. Ciertamente era un sueño absurdo, irracional, pero que no motivaba en modo alguno ese despertar desasosegado. Cerró los ojos nuevamente, con las sienes golpeadas, aún por la corriente de sangre que le subía firme como un puño cerrado. El tren penetró en una geografía árida, estéril, aburrida, y un dolor que sintió en la pierna izquierda le hizo desviar la atención del paisaje. Observó que tenía, no debo seguir usando estos zapatos apretados, un tumor en el dedo central del pie. De manera natural, y como si estuviera acostumbrado a ello, sacó del bolsillo un destornillador con el que extrajo la cabeza del tumor. La depositó cuidadosamente en la caja azul. ¿Se ven los colores en el sueño?
y por la cicatriz vio asomarse el extremo de un cordón grasiento y amarillo. Sin lentamente, con cuidadosa exactitud, fue la cinta larga, larguísima, que surgiría espontáneamente sin molestias ni dolor. Un segundo después levantó la vista y vio que el vagón había sido desocupado y que solo en otro compartimento del tren estaba su hermano vestido de mujer frente a un espejo, tratando de extraerse el ojo izquierdo. En efecto, le disgustaba aquel sueño, pero no podía explicarse por qué le alteraba la circulación. Si las veces anteriores, cuando las pesadillas eran horripilantes, había logrado mantener la serenidad. Sintió las manos frías, el olor a violetas y formaldehído persistía y se tornaba desagradable, casi agresivo. Con los ojos cerrados, tratando de quebrar el tono alzado de la respiración, intentó buscar un tema trivial para hundirse otra vez en el sueño, que se había interrumpido minutos antes. Podía pensar, por ejemplo, que dentro de 3 horas tengo que ir a la agencia funeraria y cancelar los gastos. En un rincón, un grillo trasnochado levantó su cascabel y llenó la habitación con su garganta aguda, cortante. La tensión nerviosa empezó a ceder lenta pero eficazmente y advirtió otra vez la flojedad, la exactitud de los músculos. Se sintió tumbado sobre la colcha blanda y espesa mientras el cuerpo liviano, inválido, traspasando por una dulce sensación de beatitud y cansancio, iba perdiendo conciencia de su propia estructura material, de esa sustancia terrena, pesada, que lo definía, que lo situaba en una zona inconfundible y exacta en la escala zoológica, y soportaba en su difícil arquitectura toda una suma de sistemas de órganos definidos geométricamente que le elevaban a la arbitraria jerarquía de los animales racionales. Los párpados dóciles ahora caían sobre la córnea, con la misma naturalidad con los que los brazos y las piernas se confundían en un conjunto de miembros que lentamente fueron perdiendo independencia, como si todo el organismo se hubiera revuelto en un solo órgano grande, total, y el hombre hubiera dejado sus raíces mortales para penetrar en todas las raíces más hondas y firmes, en las raíces eternas de un sueño integral y definitivo. Oyó que afuera, del otro lado del mundo, el canto del grillo se iba debilitando hasta desaparecer de sus sentidos que se habían vuelto hacia adentro, sumergiéndolo a él en una nueva y descomplicada noción de tiempo y espacio, borrando la presencia de este mundo material, físico y doloroso, lleno de insectos y acres olores de violetas y formaldehídos. Apaciblemente envuelto en un tibio clima de serenidad, codiciada sintió la livianidad de su muerte artificial y diaria. Se hundió en una amable geografía, en un mundo fácil, ideal, un mundo como diseñado para un niño, sin ecuaciones algebraicas, sin despedidas amorosas y sin fuerzas de gravedad. No podía pensar cuánto tiempo estuvo así, entre esa noble superficie de sueños y realidades, pero sí recordaba que bruscamente, como si le hubiera sido cortada la garganta por una cuchilla, dio un salto en el techo y sintió que su hermano gemelo, su hermano muerto, estaba sentado en el borde de la cama. Otra vez como antes, el corazón fue un puño que le vino a la boca y lo empujó a saltar.
La luz naciente, el grillo que seguía moliendo la soledad con su organillo destemplado, el aire fresco que subía del universo del jardín, todo contribuyó a hacerlo volver nuevamente al mundo real, pero esta vez podía comprender a qué se debía su sobresalto. Durante los breves minutos de somnolencia, y ahora me doy cuenta durante toda la noche en que creyó tener un sueño apacible, sencillo, sin pensamientos, su memoria había estado fija en una sola imagen, constante, invariable, en una imagen autónoma que se imponía a su pensamiento, a pesar de la voluntad y de la resistencia del pensamiento mismo. Sí, casi sin que él lo advirtiera, ese pensamiento se había ido apoderando de él, llenándolo, habitándolo entero, convirtiéndose en un telón de fondo que permanecía fijo detrás de los otros pensamientos, constituyendo el soporte, la vértebra definitiva en el drama mental de su día y de su noche. La idea del cadáver de su hermano gemelo se había clavado en todo el centro de la vida, y ahora, cuando ya lo había dejado allá en su parcela de tierra, con los párpados entremecidos de lluvia, ahora tenía miedo de él. Nunca creyó que el golpe sería tan fuerte. Por la ventana, por la ventana entreabierta volvió a entrar el olor confundido, ya con otro olor a tierra húmeda, a los huesos sumergidos, y su olfato le salió al encuentro regocijado, con una tremenda alegría de hombre bestial. Habían pasado ya muchas horas desde el momento en el que lo vio retorcerse como un perro malherido, debajo de las sábanas, aullando, mordiendo ese grito último que le llenaba la garganta de sal, tratando de romperla con las uñas el olor que se le trepaba por la ventana, hasta las raíces del tumor. No podía olvidar sus maceteros de animal agocinante, rebelde ante la verdad que se le había parado enfrente, que se había amarrado a su cuerpo con tenacidad, con una constancia interrumpible, definitivamente como la muerte misma. Él lo vio como en los últimos momentos de su agonía bárbara, cuando se rompió las uñas contra las paredes, rasguñando ese último pedazo de vida que se le estaba, que se le iba por entre los dedos, que se le, que se le desangraba mientras la gangrena se le metía por el costado, como una mujer implacable. Después lo vio tumbarse sobre el lecho revuelto, con un mínimo de cansancio, resignado, dudoso, cuando los dientes llenos de espuma le tiraron al mundo una sonrisa horrible, monstruosa, y la muerte empezó a correrle por los huesos, como un río de cenizas. Fue entonces cuando pensé en el tumor que había dejado de dolerle en el vientre. Lo imaginé redondo. Ahora sintió en la misma sensación, hinchado como un sol interior, insoportable como un insecto amarillo que alargaba sus filamentos viciosos hacia el fondo de los intestinos. Sintió que las vísceras se le desajustaron como ante la inminencia de una necesidad fisiológica. Tal vez yo tenga tal vez yo tenga un tumor como el suyo. Al principio será una esfera pequeña, pero creciente, que se irá ramificando, agrandándose dentro de mi vientre, como un feto. Probablemente lo sienta cuando empiece a moverse, a desplazarse hacia adentro, con una furia de niño sonámbulo, transitando por mis intestinos, ciego,
Se llevó las manos al estómago para contener el dolor agudo. Con las manos ansiosas tendía sobre la sombra, buscando la matiz tibia, el útero hospitalario, que no ha de encontrar nunca. En tanto de sus cien patas de animal fantástico se irán enredando en un largo y amarillo cordón umbilical. Sí, quizás yo, el estómago, como este hermano que acababa de morir, tenga un tumor en la raíz de las vísceras. El olor que había mandado el jardín regresaba ahora fuerte, repugnante, envuelto en una tufada nauseabunda. El tiempo parecía haberse detenido al borde de la madrugada. Contra el cristal y lúcero estaba cuajado, en tanto que la pieza vecina en donde toda la noche anterior estuvo el cadáver seguía empujando su fuerte mensaje de formaldehído. Era científicamente un olor distinto al del jardín. Este era un olor más angustioso, más específico, que ese confundido olor de las flores desiguales, un olor que siempre después de conocido relaciono con los cadáveres. Era un olor glacial y exuberante que le dejó el fórmico de los anfiteatros. Pensó en el laboratorio, recordó las vísceras conservadas en alcohol absoluto, en las aves disecadas, en un conejo saturado de formol. Se le vuelve dura la carne, que se deshidrata y pierde su dócil elasticidad hasta convertirse en un conejo perpetuo, esterilizado, formaldehído. ¿De dónde saldrá ese olor? La única manera de contener la podredumbre, si los hombres tuviéramos formol entre las venas, seríamos como las piezas anatómicas sumergidas en alcohol absoluto. Oyó allá afuera el golpeteo de la lluvia creciente que se venía martillando los cristales de la ventana entreabierta. Un aire fresco, regocijado y nuevo entró cargado de humedad. El frío en las manos se intensificó, haciéndole sentir la presencia del formol en sus arterias, como si la humedad del patio hubiese entrado hasta sus huesos. Humedad. Allá hay mucha humedad, pensó con cierto disgusto en las noches de invierno en la que la lluvia traspasara la hierba y la humedad irá a dormir sobre el costado de su hermano, a circularle por el cuerpo como una corriente concreta. Le parecía que los muertos tuvieran necesidad de otro sistema circulatorio que los fuera precipitando hacia otra muerte irremediable y última. En ese momento deseaba que no lloviera más, que el verano fuera una estación eterna y dominante. Por lo que estaba pensando, le disgustaba la persistencia de ese tablero húmedo que sobre los cristales. Quería que la arcilla de los cementos fuera seca, siempre seca, porque lo inquietaba pensar en pasados 15 días, cuando la humedad perteneciente a correrle por el tuétano ya no habrá otro hombre igual, exactamente igual a él debajo de la tierra. Si ellos dos hermanos gemelos exactos, que a primera vista nadie podía diferenciar, antes cuando estuvieron los dos viviendo sus vidas separadas, no eran sino dos hermanos gemelos, simples y apartados, como dos hombres diferentes, espiritualmente no había ningún factor común entre ellos, pero ahora, cuando la rigidez, la terrible realidad, que se le trepaba por la espalda como un animal invertebrado. Algo
se había disuelto en la atmósfera integral, algo que se pronunciaba como un vacío, como si a su costado se hubiera abierto un precipicio, o como si bruscamente él hubiera sido cercenada de un hachazo a la mitad de su cuerpo, no de ese cuerpo exacto anatómico, sometido a una perfecta definición geométrica, no de ese cuerpo físico que ahora sentía miedo, sino de otro cuerpo que venía más allá, venía más allá del suyo, que había estado con el húmedo en la noche, líquida del vientre materno, y se remontaba con él por las ramas de una genealogía antigua, que estuvo con él en la sangre de sus 4 pares de bisabuelos, y vino desde el atrás, desde el principio del mundo, sosteniendo con su peso, con su misteriosa presencia, todo el equilibrio universal. Podría ser que él estuviera en la sangre de Isaac y Rebeca, que fuera su otro hermano, el que nació trabado en su calcañal y que vino dando amor en amor, descendiendo en las arterias y testículos hasta llegar como en un viaje nocturno a la matiz de su madre reciente, el misterioso diétano ancestral que le presentaba ahora doloroso y verdadero, ahora que había sido roto y equilibrado y la ecuación resuelta definitivamente. Sabía que algo faltaba a su armonía personal, a su integridad formal y cotidiana. Jacob se había liberado irremediablemente de sus tobillos. Durante los días en que su hermano estuvo enfermo, no tuvo esta sensación porque el rostro demacrado, transfigurado por la fiebre y el dolor de la barba crecida, se había diferenciado altamente del suyo. Pero una vez que estuvo inmóvil, tenía sobre su muerte total, se llamó a un barbero para que arreglara el cadáver. Él estuvo presente, pegado contra el muro, cuando llegó el hombre vestido de blanco y armado con su limpia instrumental de su profesión. Con la precisión de un maestro cubrió de espuma la barba del muerto. La barba espumosa, así lo vi antes de morir. Y lentamente, como quien va revelando un secreto tremendo, empezó a rasurarlo. Fue entonces cuando lo asaltó esa idea horrible. A medida que al paso de la navaja iba sumergiendo el rostro pálido y terroroso del hermano gemelo. Él iba sintiendo que aquel cadáver no era una cosa extraña a él, sino que estaba fabricando de su misma sustancia terrena, que era su propia repetición. Sentía la extraña sensación de que sus parientes habían extraído del espejo la imagen suya, la, la que a él veía reflejada en el cristal cuando se afeitaba. Ahora que esa imagen respondía a cada uno de sus movimientos, había tomado independencia. Él la había visto afeitándose varias veces todas las mañanas, pero asistía a la dramática experiencia de que otro hombre estuviera quitándole la barba a la imagen de su espejo, prescindiendo de su propia presencia física. Tuvo la certeza, la seguridad de que si en aquel momento se hubiera acercado a un cristal, lo había encontrado en blanco, aunque la física no tuviera una explicación exacta para aquel fenómeno. Era la conciencia del desdoblamiento. Su doble era un cadáver, desesperado, tratando de reaccionar. Palpó en el muro firme que le subió por el tacto como una corriente de seguridad. El barbero terminó su labor con la punta de las tijeras, cerró los párpados del cadáver la noche
y cerró los párpados del cadáver. La noche le quedó temblando adentro, en la irrevocable soledad del cuerpo desgarrado. Así eran exactos, dos hermanos idénticos, inquietantemente repetidos. Fue entonces al observar lo íntimamente ligadas que estaban esas dos naturalezas, cuando se le ocurrió que algo extraordinario e inesperado iba a acontecer. Imaginó que la separación de los dos cuerpos en el espacio no era más que aparente, cuando en realidad ambos tenían una naturaleza única y total. Tal vez cuando llegue hasta el muerto de la descomposición orgánica, el vivo, permanece, podría, permanece a podrirse también dentro del mundo animado. Oyó que la lluvia empezó a gotear con mayor fuerza sobre los cristales y el grillo revelando su cuerda. De repente sus manos estaban ahora intensamente frías, con la larga frialdad deshumanizada. El olor a formaldehído acentuado le hizo pensar en la posibilidad de traerse a la podredumbre que le estaba comunicando su hermano gemelo desde allá, desde su helado hueco de tierra. Eso es absurdo. Tal vez el fenómeno sea inverso. La influencia debía ejercerla el, el que permaneciera con vida, con su energía, con su célula vital. Quizás en este plano, todo todo como su hermano permanezcan intactos, sostenido por en equilibrio entre la vida y la muerte, para defenderse de la putrefacción. Pero, ¿quién podría asegurarlo? No era, no era posible asimismo que el hermano sepultado continuara incorruptible, en tanto que la podredumbre invalidaba al vivo con sus eh, pulpos azules. Pensó que la última pensó que la última hipótesis era la más probable y se resignó a esperar la llegada de su hora tremenda. La carne se le había puesto suave, adiposa, y creyó sentir que una sustancia azul lo cubría por dentro. Olfateó hacia abajo la llegada de sus propios olores corporales, pero solo el formol de la pieza vecina le agitó las membranas olfativas con un estremecimiento helado, inconfundible. Nada le preocupó después. En su rincón, el grillo trató de reiniciar la la cantilena, mientras una gota gruesa y exacta empezó a colarse por el cielo raso en todo el sitio. La madera estaba envejecida, pero se imaginó aquella gota formada por una agua fresca, buena y amiga, que venía del cielo en una vida mejor, más ancha y menos llena de fenómenos idiotas como el amor o la digestión y la gemelidad. Tal vez esa gota iba a llenar la habitación dentro de una hora o dentro de 1000 años y a disolver esa armadura mortal, esa sustancia vana que tal vez, ¿por qué no?, dentro de breves instantes no sería ya sino una pastosa mezcla de albumina y su suero. Ahora todo era igual entre él y su tumba. Solo se imponía su propia muerte. Resignado, oyó la gota gruesa, pesada y exacta que golpeaba al mundo en el otro mundo, en el mundo equivocado y absurdo de los animales racionales. Fin.